¿Sabías que los búlgaros tienen uno de los orígenes genéticos más sorprendentes y misteriosos de toda Europa? Déjame contarte algo que me dejó sin aliento. Cuando los científicos analizaron por primera vez el ADN de los búlgaros modernos, esperaban encontrar principalmente ascendencia eslava, pero lo que descubrieron fue tan impactante que cambió por completo todo lo que creíamos saber sobre este pueblo. Los búlgaros modernos llevan en su sangre la historia de guerreros nómadas que cabalgaron desde las estepas de Asia Central, de conquistadores que aterrorizaron a imperios, y de una transformación genética tan profunda que es casi imposible de creer. Antes de revelarte esta historia que va a explotar tu mente, asegúrate de suscribirte y activar la campanita, porque lo que estoy a punto de contarte es algo que muy pocos conocen y que definitivamente no quieres perderte. Imagina esto, estás en Bulgaria hoy, caminando por las calles de Sofía, escuchando a la gente hablar. El idioma que oyes es eslavo, completamente eslavo, tan similar al ruso o al serbio que podrías confundirlos. La cultura es eslava, la religión ortodoxa es eslava, todo grita eslavo. Pero entonces te preguntas, si son eslavos, ¿por qué se llaman búlgaros? ¿Por qué no se llaman eslavos del sur como los serbios o croatas? Ese nombre, búlgaro, viene de otro lugar, de otro pueblo completamente diferente. Y ahí es donde comienza esta historia absolutamente fascinante que va a cambiar todo lo que creías saber sobre identidad, conquista y transformación cultural. Los búlgaros originales no eran eslavos en absoluto, y eso es lo primero que tiene que quedarte claro. Eran un pueblo túrquico, guerreros nómadas de las estepas que hablaban una lengua relacionada con el turco, el mongol y otras lenguas de Asia Central. Estos proto-búlgaros, como los llaman los historiadores, vinieron de las inmensidades de las estepas entre los ríos Volga y Don, en lo que hoy es el sur de Rusia y Kazajistán. Eran jinetes expertos, arqueros letales montados a caballo, guerreros que vivían en la silla de montar y que aterrorizaban a las poblaciones sedentarias por donde pasaban. Imagina hordas de jinetes apareciendo en el horizonte, moviéndose más rápido que cualquier ejército a pie, disparando flechas con precisión mortal desde sus caballos en pleno galope, desapareciendo antes de que pudieras contraatacar. Eso eran los proto-búlgaros, y eran absolutamente temidos en su época. En el siglo VII de nuestra era, bajo el liderazgo de un kan llamado Asparus, estos búlgaros túrquicos hicieron algo extraordinario que cambiaría el mapa de Europa para siempre. Cruzaron el río Danubio y conquistaron el territorio de lo que hoy es Bulgaria. No fue una migración pacífica, fue una conquista militar brutal y efectiva. Derrotaron al poderoso imperio bizantino en batalla, y no una sino múltiples veces, y forzaron al emperador bizantino, el gobernante de una de las civilizaciones más avanzadas y ricas del mundo, a pagar tributo a estos nómadas que habían llegado de las estepas. Fue una humillación masiva para Bizancio, un golpe al orgullo de un imperio que se consideraba heredero de Roma. Estos nómadas de las estepas habían establecido su propio estado, el primer imperio búlgaro, justo en las narices de una de las civilizaciones más avanzadas del mundo, y no solo sobrevivieron, sino que prosperaron y se expandieron. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante y empieza a ponerse emocionante, porque cuando estos búlgaros túrquicos conquistaron el territorio al sur del Danubio, no lo encontraron vacío esperándolos. Ya vivían allí millones de eslavos que habían migrado a los Balcanes durante el siglo anterior, durante ese periodo caótico conocido como las Grandes Migraciones, cuando pueblos enteros se movían a través de Europa. Los eslavos eran agricultores, no guerreros nómadas especializados. Cultivaban la tierra, vivían en aldeas establecidas, criaban animales, eran pacíficos comparados con los búlgaros túrquicos. Numéricamente, los eslavos superaban enormemente a los búlgaros conquistadores. Los búlgaros túrquicos eran una minoría militar, probablemente solo del 10 al 15% de la población total, pero eran los conquistadores, la élite guerrera que gobernaba con mano de hierro. Durante los primeros siglos del Estado búlgaro, esta división era absolutamente clara y rígida. Los búlgaros túrquicos eran la aristocracia militar, los kanes y los boyardos que controlaban el ejército y tomaban todas las decisiones importantes, hablaban su propia lengua túrquica que sonaba completamente ajena a los oídos eslavos, mantenían sus tradiciones de las estepas, incluyendo sus códigos de honor guerrero y sus prácticas de gobierno, adoraban a sus propios dioses tengriistas del cielo y la tierra. Los eslavos eran la mayoría poblacional, la base económica del Estado, trabajaban la tierra que alimentaba al imperio, hablaban lenguas eslavas, mantenían sus propias tradiciones y muchos todavía practicaban el paganismo eslavo.
Eran dos pueblos completamente diferentes, con idiomas mutuamente ininteligibles, con culturas totalmente distintas, viviendo en el mismo territorio bajo el gobierno de los khanes búlgaros, y todo parecía indicar que permanecerían separados para siempre, como los normandos y los sajones en Inglaterra, o los mongoles y los chinos en China. Pero entonces sucedió algo que nadie, absolutamente nadie esperaba, algo que cambiaría todo para siempre y que sigue siendo estudiado por historiadores y antropólogos como uno de los fenómenos más extraordinarios de transformación cultural en la historia humana. En el año 864, el Khan Boris I, gobernante del Estado búlgaro, tomó una decisión que sacudiría los cimientos mismos de la identidad búlgara y que sus propios nobles búlgaros consideraron una traición imperdonable. Se convirtió al cristianismo ortodoxo y obligó a todo su pueblo, tanto búlgaros como eslavos, a hacer lo mismo. Esta no fue solo una conversión religiosa simple como cuando un rey se bautiza para sellar una alianza política, fue una revolución cultural total y completa. El cristianismo ortodoxo que Boris I adoptó vino específicamente en su forma eslava, con el alfabeto cirílico que acababa de ser inventado por los hermanos Cirilo y Metodio, con liturgia en lengua eslava eclesiástica, con una cultura eclesiástica completamente eslava. De un solo golpe, Boris I había vinculado a su estado búlgaro con el mundo cultural eslavo. La nobleza búlgara túrquica se rebeló, lo consideraron una traición a sus ancestros y a sus dioses. Algunos boyardos intentaron derrocarlo, pero Boris I fue implacable y aplastó la rebelión con violencia extrema. Ejecutó a decenas de nobles búlgaros que se resistieron, y el mensaje fue claro: Bulgaria sería cristiana, y la cultura eslava sería la cultura oficial del Estado. Y aquí viene el giro que todavía me deja sin palabras cada vez que lo pienso. En solo 2 o 3 generaciones, menos de 100 años, los búlgaros túrquicos simplemente desaparecieron culturalmente. No físicamente, sus genes todavía estaban allí, sus descendientes todavía vivían en el mismo territorio, pero culturalmente se evaporaron como si nunca hubieran existido. Abandonaron su lengua túrquica, ese idioma de las estepas que sus ancestros habían hablado durante milenios, y adoptaron completamente el eslavo. Abandonaron sus tradiciones de las estepas, sus prácticas religiosas tengriistas, sus códigos guerreros nómadas y adoptaron la cultura eslava ortodoxa en su totalidad. Para el siglo X, apenas un siglo después de la conversión al cristianismo, nadie en Bulgaria hablaba ya la lengua búlgara túrquica original. Había desaparecido completamente, sin dejar prácticamente ningún rastro escrito, reemplazada totalmente por el eslavo. Es una de las transformaciones culturales más rápidas, más completas y más sorprendentes jamás documentadas en la historia humana. Piensa en la magnitud de lo que esto significa: una élite militar conquistadora, orgullosa de su herencia, con tradiciones de cientos de años, con su propio idioma y cultura distintivos, simplemente abandonó todo en 2 generaciones y adoptó la lengua y cultura del pueblo que había conquistado. Es como si los normandos que conquistaron Inglaterra hubieran olvidado completamente el francés normando y adoptado el inglés en solo 50 años. Imagina si los mongoles que conquistaron China hubieran olvidado el mongol y se hubieran vuelto completamente chinos en un solo siglo. Imagina si los españoles que conquistaron América Latina hubieran olvidado el español y adoptado las lenguas indígenas en 2 generaciones. Eso es básicamente lo que pasó en Bulgaria, y es absolutamente extraordinario. Los conquistadores fueron cultural y lingüísticamente absorbidos por los conquistados de una manera tan completa que para el año 1000 Bulgaria era un estado completamente eslavo en lengua y cultura, aunque todavía llevaba el nombre de aquellos conquistadores túrquicos y todavía se gobernaba bajo los descendientes de aquellas dinastías túrquicas. Y ahora viene la parte que me dejó absolutamente impactado y que es el centro de esta historia. Cuando los científicos modernos comenzaron a analizar el ADN de los búlgaros actuales, usando las tecnologías más avanzadas de secuenciación genética, querían responder la pregunta definitiva que ha obsesionado a búlgaros e historiadores durante siglos: ¿cuánto ADN túrquico tienen realmente los búlgaros modernos? ¿Quedó algo tangible de aquellos guerreros nómadas de las estepas en el código genético de los búlgaros actuales? ¿O la transformación cultural fue tan completa que incluso genéticamente fueron absorbidos? Los resultados fueron absolutamente sorprendentes y reveladores. Los búlgaros modernos son aproximadamente 70 a 80% eslavos genéticamente hablando. La gran mayoría de su ADN, la base fundamental de su código genético, proviene de aquellas poblaciones eslavas que ya estaban en el territorio de los Balcanes antes de que llegaran los búlgaros túrquicos en el siglo VII. Esto tiene perfecto sentido. Los eslavos eran la mayoría poblacional masiva, quizás el 85 o 90% de la población total, así que naturalmente su contribución genética al acervo genético moderno sería dominante. Pero,
Y esto es absolutamente crucial, y es lo que hace que esta historia sea tan fascinante. También hay entre 10 y 15% de ADN en los búlgaros modernos, que claramente viene de las estepas de Asia Central. ADN que está relacionado con poblaciones túrquicas, mongólicas y de otras partes de Asia Central. Ese es el legado genético directo de los proto-búlgaros originales, de aquellos guerreros que cabalgaron miles de kilómetros desde el Volga hasta el Danubio. A pesar de ser una minoría numérica, a pesar de perder completamente su lengua y cultura en solo 2 generaciones, dejaron una huella genética permanente e indeleble en el pueblo búlgaro. Cada búlgaro moderno lleva en su ADN un pequeño eco de aquellos nómadas de las estepas, pero la historia se vuelve aún más compleja, más matizada y más fascinante cuando miras los detalles más finos de estos estudios genéticos. Los científicos descubrieron que hay variaciones regionales muy significativas dentro de Bulgaria que cuentan historias locales específicas. En algunas regiones del noreste de Bulgaria, especialmente cerca del río Danubio en áreas como Pliska y Preslav, que fueron las primeras capitales del Estado búlgaro y donde los proto-búlgaros originalmente se establecieron en mayor concentración, los porcentajes de ADN de las estepas son notablemente más altos, a veces llegando al 20 o incluso 25% de la mezcla genética total. Estas eran claramente las áreas donde la élite búlgara túrquica vivía en mayor densidad y donde la mezcla entre búlgaros túrquicos y eslavos fue más intensa. En otras regiones, especialmente en el suroeste montañoso de Bulgaria, en áreas como las montañas Ródope y Pirin, el ADN es casi completamente eslavo con contribución túrquica mínima, a veces menos del 5%. Estas áreas montañosas remotas probablemente siempre fueron predominantemente eslavas y vieron poca presencia de la élite búlgara túrquica. También descubrieron algo extraordinario y revelador cuando analizaron específicamente el cromosoma, y que se transmite exclusivamente de padres a hijos varones y que por lo tanto rastrea linajes paternos a través de generaciones. Resulta que ciertos haplogrupos del cromosoma y que están asociados con pueblos túrquicos y de las estepas son significativamente más comunes en Bulgaria que en los países eslavos vecinos como Serbia, Macedonia del Norte o la mayoría de las áreas de Grecia. Específicamente, haplogrupos como R1AZ93, que está fuertemente asociado con poblaciones de Asia Central y las estepas, y haplogrupos más raros como Q y C, que son característicos de poblaciones mongólicas y túrquicas, aparecen en porcentajes pequeños pero estadísticamente significativos en hombres búlgaros modernos. Esto sugiere algo fascinante sobre la dinámica social del Estado búlgaro medieval. Los guerreros búlgaros túrquicos, aunque eran una minoría numérica en la población total, dejaron un legado genético desproporcionadamente grande a través de líneas paternas. Probablemente porque, como élite militar y aristocracia gobernante, tenían acceso a más recursos, podían mantener a más esposas o concubinas, y sus hijos tenían mayores tasas de supervivencia y más oportunidades de tener sus propios hijos. Es un patrón que vemos repetidamente en la historia. Las élites conquistadoras, aunque numéricamente pequeñas, dejan huellas genéticas desproporcionadas especialmente a través de líneas paternas. Los científicos también hicieron comparaciones fascinantes con otras poblaciones modernas para entender mejor el ADN búlgaro. Cuando comparan genéticamente a los búlgaros con otras poblaciones eslavas del sur como serbios, macedonios y montenegrinos, los búlgaros se agrupan con ellos pero muestran esa firma distintiva adicional de ADN de las estepas que los separa ligeramente. Cuando comparan a los búlgaros con poblaciones túrquicas modernas como turcos, tártaros o kazajos, hay algunas similitudes en esos marcadores específicos de las estepas, pero los búlgaros son fundamentalmente diferentes porque su base es eslava. Es como si los búlgaros fueran eslavos con un toque de Asia Central, mientras que los turcos son básicamente anatolios con capas de influencia túrquica. También hay contribuciones genéticas adicionales en el ADN búlgaro que reflejan la historia posterior del país. Hay influencia tracia, de las poblaciones antiguas que vivían en los Balcanes antes de que llegaran los eslavos, y que nunca fueron completamente reemplazadas.